que ya está con nosotros, Roberto Enríquez, exministro de Estado. Roberto, como siempre, bienvenido a ANEC Noticias y buenos días. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, temas porque pareciera que el diario La Prensa pues tiene una campaña particular para que José Raúl Mulino, la Corte a la fuerza, trate de inhabilitarlo. Y con cierta cooperación desde el Tribunal Electoral, por cierto. Ojalá fuera solamente del diario La Prensa, ¿no? Me hace gracia porque recientemente escuché a uno de los candidatos del poder económico concentrado, es decir, uno de los candidatos a los cuales el poder económico le da igual si gana él u otro, porque van a ser los que van a responder eventualmente al poder económico, que es lo que está haciendo que cada gobierno de los últimos 2 periodos el pueblo esté peor, porque se da la impresión y la promesa de que las cosas van a cambiar y no cambian, se ponen peor. Y este candidato se quejaba de que los demás candidatos lo están atacando, pero él parece haber olvidado que el que comenzó a atacar a todos sus compañeros fue él, y con palabras muy ofensivas y fuertes, ¿no? Entonces, él se queja de persecución. Y yo me puse a pensar, persecución, esas son cosas normales lo que él está viviendo en una campaña política. Persecución es lo que está viviendo José Raúl Mulino. Y en efecto, Fernando, yo estoy asombrado realmente de lo que está pasando en el Tribunal Electoral en las últimas semanas. Y no me refiero al incidente reciente hace 2 días, donde se destapó que la papeleta que se está usando para el voto a los panameños, de los panameños que viven en el exterior, tenía serias irregularidades en el orden de los candidatos y no compaginaba con la papeleta que debemos usar el 5 de mayo. No, me estoy refiriendo a algo más profundo. Yo estoy escuchando recientemente al magistrado Junca del Tribunal Electoral diciendo abiertamente que José Raúl Mulino no debe correr en esta elección. Eso es asombroso, porque recordemos que cuando se habilitó a José Raúl Mulino para correr, que fue en el momento en que Ricardo Martinelli fue inhabilitado, se dio un voto unánime, pero el voto del magistrado Junca fue lo que se llama en derecho un voto razonado. Es decir, él votó a favor de la habilitación de Mulino, pero con reservas. Pero una cosa es cierta, a nosotros desde la escuela primaria, cuando se nos comienza a educar, después de la educación básica que debemos recibir en nuestros hogares, se nos dice que en democracia, cuando no hay unanimidad, impera la opinión de la mayoría. Y la mayoría del pleno del Tribunal Electoral la componen los 3 magistrados. El magistrado Valdés, el magistrado Guerra y el magistrado Junca. Del magistrado Junca se sabe que tiene simpatías, orígenes, vínculos. Es que no ha hecho otra cosa en su vida que ser panameñista. Es correcto. O sea, Sí. él viene del panameñismo. Y entonces, vamos a ver cómo aquí te voy armando un rompecabezas que es lamentable, la verdad, ¿no? Que hemos llegado a este punto, a menos de 10 días de las elecciones, y todavía estamos en esta situación. Eso sí es persecución a un candidato. El magistrado Junca, en los últimos días, aprovechándose de que él preside temporalmente al Tribunal Electoral, porque la presidencia es rotativa. Sí, sí, primos inter pares, es decir, Exactamente. alguien que es igual a los demás. Primo inter pares, que significa principal entre iguales. Y esa es una condición coyuntural porque la presidencia rota, ¿no? O sea, él no le tocó porque fue electo con fanfarria y una campaña. Después va a venir otro de los magistrados y así. Y el presidente tiene una prerrogativa. Actúa como el vocero del Tribunal Electoral. Y aprovechándose de esa coyuntura, Junca ha estado diciendo que José Raúl Mulino no debe correr, que es un error haberlo habilitado. Mira, yo no sé si él está consciente, ¿no?, de las profundas consecuencias de lo que él está diciendo a tan poco tiempo de las elecciones. Está poniendo en duda la credibilidad en el Tribunal Electoral, una institución que en otras épocas, después de la Iglesia Católica,
era la que más credibilidad recibía del pueblo panameño y que la ha ido perdiendo, vamos a ser sinceros, por hechos que dejan duda. Entonces, tenemos al presidente de la Corte yéndose en contra de la decisión del Pleno, que en un momento dado él mismo apoyó con reservas. A mí me parece un acto de indisciplina superlativo. A mí me parece una irregularidad enorme. Y eso está produciendo que el magistrado Valdés tenga, cada vez que Juncal dice lo que dice, que salir a decir nuevamente, Mulino está habilitado para correr y esa es la decisión oficial del Tribunal Electoral. Si la cosa se quedara de ese tamaño, bueno, está muy mal, está muy mal. Está atentando contra el mismo Tribunal Electoral. Juncal está haciendo daño a su institución. No, pero son gente que le vale tres pepinos. Por lo visto, por lo que pareciera estamos viendo, que el así es. barelismo, eso es algo que le Pepino, importa al país. remolacha y toda la ensalada. No les vale nada. Pero la cosa es peor, porque se puede interpretar que el magistrado Juncal se ha unido al complot, confabulación, conjura, trama, maquinación que se está dando por el partido panameñista. Sí, porque José Miguel Alemán lo dijo. Así es. Lo que todo el mundo pensaba era que era una confabulación desde Morgan, y resulta que es una confabulación nacida desde el partido panameñista con la cabeza de los dos últimos presidentes del partido panameñista. El doctor José Miguel Alemán, panameñista de vieja data, candidato a la presidencia por ese partido, canciller durante el gobierno de ese partido, dijo el pasado martes que la conjura tenía un tufo a PC. Como sabemos, PC es la región donde el expresidente Varela es el gamonal, ¿no? Porque ahí es donde está su industria licorera y por supuesto es el mayor empleador de ese sector, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es su base política regional. José Miguel Alemán confirmó lo que ya nosotros teníamos muy claro, ¿no? Porque todos los disparos para echarse abajo a Mulino estaban saliendo del entorno panameñista. Entonces, con gran sarcasmo, la candidatura de Rux Blandón salen a decir, no, a nosotros nos da igual que corra si quiere, sino que no corra, eso no es problema nuestro, cuando ellos son los que han estado detrás de todo esto. Entonces, eso sí es persecución. Y una persecución que no ha cesado, porque la Corte Suprema todavía no se ha manifestado. Mi opinión personal es que probablemente la Corte no se manifieste antes del 5 de mayo. Es una opinión, porque yo no sé qué está pasando dentro de la Corte. Es más, yo creo que dentro de la Corte no saben qué está pasando dentro de la Corte. Pero hay una cosa que sí sabemos que ha pasado fuera de la Corte. 60 abogados presentaron alegatos, ya no 30, 60 presentaron alegatos sustentando el derecho constitucional de José Raúl Mulino para correr como candidato. 21 expresidentes de Latinoamérica, 8 embajadores de Europa. Pero mira, la opinión más importante es la que emite el procurador. Y aunque yo no he leído el documento que él presentó, me dicen que es una obra magistral sustentando el derecho que tiene José Raúl Mulino para candidatizarse. Y la diferencia entre esa posición del procurador y la que emitió el presidente de la República, que también dijo Mulino debe correr, el Colegio Nacional de Abogados, la Cámara de Comercio, varios ex magistrados y ex presidentes de la Corte Suprema, que todos dicen lo mismo, la diferencia está en que la opinión del procurador debe considerarse y comentarse en el fallo que prepare el magistrado Arrocha. A ver cómo el magistrado Arrocha puede irse en contra, estoy hablando hipotéticamente, de una opinión tan sustentada que forma parte de una vez del expediente del Procurador de la Nación. Entonces nosotros estamos a poco tiempo de las elecciones y seguimos sujetos a esta presión que está detrás de los intereses realmente mezquinos, ilegales, de un partido que está corriendo y que por lo visto tiene mucho miedo de correr dentro de las reglas de la democracia y está haciendo todo lo posible para ver cómo
inhabilita a José Raúl Mulino a menos de 10 días de una elección. No, además Eso es persecución. que sería ¿sabes? El desastre total. Es decir, ya el Tribunal Electoral, pues en otro país yo creo que hubiera tenido una posición firme, pero pues vivimos en en este país donde cualquier cosa puede pasar. Y lo cierto es que no solamente ya llegaron los observadores internacionales, el proceso electoral ya empezó, que esa es otra de algo que debemos añadir. El proceso electoral ya empezó. ¿Qué pasa con los que en esa papeleta chunga votaron por José Raúl Mulino? Pues si es que sigue esta confabulación liderada por el diario La Prensa y pues este poder económico para tratar de hacer lo que no deben a 10 días de las elecciones. Así que, Roberto, así andan las cosas. Viene el cierre de campaña el próximo domingo. Es correcto, en la Vía España, en los alrededores del Hotel Panamá, invitamos a todos los panameños que apoyan la candidatura de RM Alianza a que nos acompañen a partir de las 2 de la tarde. Va a haber actos culturales y musicales previo pues a los discursos que van a dar los principales dirigentes y por supuesto culminando con el discurso de nuestro candidato José Raúl Mulino. Y aprovecho, Fernando, dada la coyuntura, también para invitar a ese 46% de miembros del partido Cambio Democrático, a quienes consideramos hermanos siameses, o sea, no solo somos hermanos, estamos pegados en el cuerpo, y que no apoyaron al candidato Rux, los invitamos también a que se sumen tanto a nuestra concentración como principalmente a votar por José Raúl Mulino el 5 de mayo. Son bien recibidos, sabemos quiénes son y créeme que nos sentimos como una gran familia. Los invitamos también a unirse a la candidatura exitosa. Así es, Roberto Enríquez, miembro de la campaña de José Raúl Mulino, ex ministro de la Presidencia, ex canciller, ministro de Comercio. Gracias por esta participación.